Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Marx es uno de los autores más comentados del siglo XX y XXI. La razón es doble, a mi parecer. Primero, su crítica al sistema capitalista como un sistema que debe ser abolido en una revolución por parte de los mismos trabajadores. La segunda, porque de hecho varios países adoptaron el ideario marxista y establecieron economías comunistas y socialistas. Hasta ahora generan todo tipo de opiniones. A pesar del amplio número de referencias que se hacen de Marx en conversaciones y en debates, parece que irónicamente no es un autor muy comprendido. Este es el primer video de una serie de filosofía abierta que intenta acercar didácticamente a este autor tan polémico. Es reconocido que es uno de los escritores más exquisitos de la filosofía, pero su sistema puede abrumar o incluso desorientar sin una guía apropiada. Si te has familiarizado ya con su pensamiento, excelente. Y si no, pues llegaste al video correcto. Mi nombre es Daniel Valencia, profesor de filosofía, y en este video de filosofía abierta tendrás una introducción y un acercamiento a los conceptos fundamentales del marxismo. Vamos. Antes de empezar, recuerda que este proyecto vive de tu apoyo. Así que te invito a suscribirte y a darle me gusta. Esto ayuda mucho a que el algoritmo exponga cada vez más el canal. Sigue también Filosofía Abierta en Instagram. Advertencia: dado lo polémico que suelen ser los temas políticos, se aclara que este video y sus contenidos se hacen con fines pedagógicos y reflexivos. No son propaganda política, ni pagada, ni libre. Recordemos que es importante, al estudiar a un autor, contextualizarle tanto biográficamente como teóricamente. Karl Marx fue un filósofo y teórico nacido en Treveris, en la Alemania prusiana, el 5 de mayo de 1818, hijo de una familia judía acomodada. Desde muy joven, interesado por la filosofía, inició sus estudios en la Universidad de Bonn y continuaría en la Universidad de Berlín, ciudad en donde conoció el amor de su vida. Su actividad académica formal llega hasta la presentación de su tesis doctoral. Se dedica al periodismo como redactor y luego como director de la Gaceta de Renania. Su trabajo le permite conocer la situación de las luchas obreras en Francia y en Inglaterra y empieza a denotar un pensamiento afín a una necesaria transformación de las condiciones de los que nunca han tenido nada y una crítica a las políticas clasistas de su nación. La censura política y el control ideológico tan fuerte de las universidades finalmente lo llevan a decidir mudarse a París junto con su esposa. Ahí conoce a varios de los intelectuales representantes del actual ambiente revolucionario obrero, entre ellos a su compañero de producción intelectual, Friedrich Engels. Tras unos años y la presión prusiana sobre Francia, se traslada a Bruselas, donde tiene un periodo de trabajo muy fructífero junto a Engels. Su pensamiento comienza a tomar forma. En 1847 llega a Londres, en donde su experiencia y nombre ya le han dado cierto reconocimiento de parte de los movimientos obreros. Aquí es donde tendrán lugar los escritos que fundamentan el marxismo como tal. El Manifiesto Comunista, el cual fue en realidad un pedido de realizar los estatutos de la llamada Liga de los Justos, la cual se convertiría en la Liga de los Comunistas. Y El Capital, la obra que se convirtió en el texto insignia de su pensamiento. Su reconocimiento le generó muchos seguidores y un nombre en los crecientes movimientos obreros comunistas de Europa, aunque también muchos debates y controversias. A pesar de ello, su vida como escritor e ideólogo estuvo marcada por la precariedad económica y problemas de salud poco atendidos. En sus últimos años, una doble tragedia entristeció su vida: la muerte de su esposa y poco después la de su hija mayor. Finalmente, muere el 14 de marzo de 1883. Su tumba se encuentra en un cementerio de Londres y es lugar de visitas por parte de conocedores de su obra. Recuerda que al estudiar un autor con un sistema propio,
necesitamos tener claros los estatutos o corrientes que le motivan y le acompañan. En Marx vas a encontrar tres pilares fundamentales. El primero es uno antropológico. La visión marxista es fundamentalmente una sobre las condiciones de vida de seres reales, personas, los obreros, o lo que llamaremos el proletariado. Para Marx, el hombre concreto está atravesado por las relaciones sociales y de producción que han sido históricas, y su papel en la naturaleza es el de transformador, por lo cual el trabajo es esencia en el hombre. El segundo pilar es la filosofía. Recordemos que la estudió inicialmente en Bonn y Berlín. El concepto central del marxismo, no el único, es el materialismo dialéctico o histórico. Ya lo explicaré bien. Hay dos autores que Marx usa para llegar a este concepto. Hegel, de quien toma su idea de proceso dialéctico, es decir, la historia como un entretejido de fuerzas que se enfrentan entre sí. Toma también esa concepción histórica y la idea de alienación, aunque le va a cambiar algunas cositas. De Feuerbach va a tomar la idea del materialismo a partir de su idea de alienación religiosa. Pues para Feuerbach, la idea de Dios está concebida desde las características humanas, así que Dios es su creación y no al revés. Vale la pena que dediquemos otro día un video a ello. Sin embargo, Marx realiza una lectura crítica de Feuerbach, entre otras cosas por su concepción materialista incompleta, que solo llega a ser teoría. Según Marx, no comprende la necesidad de una lucha política que las ideas deben propiciar. Esto lo consignó en un escrito muy conocido, las tesis sobre Feuerbach. La número 11 ya nos da una visión de lo que es el talante ideológico del marxismo. Hasta ahora, los filósofos se han encargado de contemplar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. El tercer pilar es la economía. La relación de Marx con esta ciencia se profundiza en su periodo de París por recomendación de su amigo Engels. Ahí va configurando su interpretación histórica de las relaciones de producción. Además, se puede entender que la llamada a una transformación del sistema económico necesita de un marco teórico económico fuerte, por lo que sus escritos están plenamente configurados como teoría económica. De hecho, al día de hoy es mayormente estudiado en economía y sociología. No es que vayas a encontrar escritos de Marx, unos antropológicos, otros filosóficos y otros económicos, no. Estos tres pilares están en todo momento funcionando en su pensamiento. Los separo al inicio como un contexto de cómo está configurada la línea que él va a proponer. Es una tríada que fundamenta sus ideas. Si ya tenemos claros estos pilares, iniciemos con los conceptos que propone Marx para lo que sería una transformación de la sociedad desde una revolución. En este video nos corresponderá explicar su idea de alienación y de materialismo histórico. En los inicios del Manifiesto Comunista se puede leer: la historia de toda la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases. Este aforismo tan citado del autor revela su intención con el concepto de materialismo histórico. Recordemos que el enfoque filosófico materialista se opone al idealismo y al racionalismo. Expone que los fundamentos para teorizar deben partir de lo concreto, lo empírico, pues es ello lo que es más evidente, necesario, ineludible. Marx no inventa este enfoque, sino que él lo comprendió muy bien en su tesis doctoral en Berlín, acerca de Demócrito y Epicuro, dos materialistas clásicos. ¿Por qué Marx expone un enfoque materialista en vez de continuar con la línea idealista de su tiempo? ¿Por qué no siguió la línea hegeliana que estaba tan de moda en la Europa del siglo XIX? La respuesta, creo, la podemos tener en las palabras de su compañero de estudios, Engels, en su Discurso ante la tumba de Marx. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto hasta debajo la maleza ideológica, de que el hombre necesita en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Y no al revés, como hasta entonces se había venido haciendo. Es decir, Marx subvierte el orden en el que la ideología se había pensado.
No es primero la idea y luego las condiciones sociales materiales. No es primero un pienso luego existo, cartesiano. Tampoco es un todo lo racional es real y lo real es racional, del idealismo absoluto hegeliano. ¿Ven? Al contrario. Y Marx lo expresa en estas palabras. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario el ser social lo que determina su conciencia. Materialismo aquí no significa entonces que el marxismo es una afirmación de la materia y negación de la metafísica, sino que es materialista porque antepone la realidad material evidente e histórica a la ideología, y esto en su momento fue disruptivo porque reinaba el idealismo. Ahora, ¿por qué su materialismo es histórico? Para Marx, las condiciones sociales de su tiempo necesitan entenderse como herederas de una dinámica dialéctica, es decir, de una dinámica de lucha de contrarios que ha sido traída desde que inicia la actividad humana, es decir, la actividad de transformación de la naturaleza. Su visión materialista de la historia implica que veamos esta historia como lucha, como tensión, no de ideales, sino de clases. Ojo, primero debemos entender aquí por qué aparece la idea de clases sociales. Estas deben entenderse desde la desigualdad de condiciones en una sociedad. En la doctrina marxista, estas clases no son connaturales a la especie, como suelen afirmar algunos defensores de la economía de mercado, sino que se parte de la idea de una condición natural primitiva en la que las clases no existían, ya que la propiedad solo existía como colectiva, es decir, que los recursos necesarios para la vida propia y de la especie estaban dados de acuerdo a las necesidades inmediatas de los individuos o de los grupos. ¿Cómo inician entonces las clases? De acuerdo con Marx y Engels y otros intelectuales de su tiempo, las desigualdades que generan las clases y la lucha entre ellas inician cuando algo se privatiza, es decir, cuando un recurso pasó de ser propiedad colectiva a propiedad privada. La privatización no es mala en sí. De hecho, el famoso capítulo 24 del Capital explica el orden de la acumulación originaria. Marx y Engels explican que hay un tipo de producción privada que el trabajador hace por sí mismo, donde el trabajador es propietario privado y libre de las condiciones de trabajo manejadas por él mismo. El campesino, dueño de la tierra que trabaja. El artesano es dueño del instrumento que maneja. Solo que esa propiedad privada, que es provechosa para los más, se ve violentamente tomada por unos cuantos, que terminan por someter para acumular. Al respecto dice, la transformación de los medios de producción individuales y desperdigados en medios socialmente concentrados de producción, y por tanto de la propiedad minúscula de muchos en propiedad gigantesca de unos pocos, la expropiación de la gran masa del pueblo, privándola de la tierra y de los recursos de vida e instrumentos de trabajo, esta horrible y penosa expropiación de la masa del pueblo forma la prehistoria del capital. Abarca una serie de métodos violentos, entre los cuales solo hemos pasado revista aquí a los que han hecho época como métodos de acumulación originaria. Este capítulo en particular es famoso por explicar cómo es que aparece la desigualdad por la propiedad privada y cómo se ha mantenido legitimado este orden en varias épocas hasta su tiempo. Y el nuestro, evidentemente. Cuando ya entendemos cómo aparecen estas clases desiguales, podemos estudiar cuál es el proceso histórico de esta lucha de clases. El marxismo comprende que esta lucha ha tenido varias etapas históricas. Cada etapa relaciona las clases sociales, quienes la integran, y la relación de producción que se maneja. Es común verlo diagramado así. En un principio, el sistema, o mejor, no sistema, era el comunismo primitivo, en el cual las relaciones de producción no permitían la acumulación de bienes, así que las desigualdades existentes no generaban unas clases en tensión. Al advenimiento de condiciones desiguales se genera el esclavismo, la primera tensión de clases en las que el amo y el esclavo entran en una relación desigual de poder,
Esta relación permitió que la clase dominante perfeccionara la actividad militar e intelectual, mientras que la clase dominada solo tenía acceso a condiciones mínimas para sobrevivir y seguir trabajando. En la época medieval, la figura del esclavismo pasa al dominio sobre el feudo. En la sociedad feudal, los llamados siervos, antes esclavos, cuidaban y trabajaban las tierras de los nobles, aristócratas y terratenientes a cambio de una incipiente estabilidad social y protección. Con la llegada de las revoluciones francesa e industrial, Europa se transforma a una nueva economía, solidificada en la posibilidad de acumulación efectiva a partir de niveles de producción nunca antes vistos. Con la caída de las monarquías, la clase dominante pasó a ser la burguesía, ahora posibilitados política, cultural y económicamente para incrementar la producción industrializada. Ante el cambio de dinámica económica, los campesinos migraron a las ciudades para convertirse en obreros, creando una nueva clase, el proletariado. Aquí el sistema económico es el capitalismo, y la dinámica entre las dos clases, según el marxismo, ha llegado hasta el límite de la desigualdad y la alienación. Por tanto, deberá terminar por medio de una revolución del proletariado. Esta clase dominada deberá organizarse, luchar y detentar el poder económico y político para abolir las clases sociales y llevar la sociedad a un comunismo. Como vemos, Marx no solo expone una seguidilla de fases históricas, económicas, sociales, sino que esto es una forma de dar sustento científico a un derrotero de revolución que él considera necesaria para el cambio de las condiciones sociales. Marx, junto con otros ideólogos del comunismo, plantea que esta revolución debe ser llevada por los proletarios. En el Manifiesto Comunista afirma: los comunistas proclaman abiertamente que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino por el derrumbamiento violento de todo el orden social tradicional. Y por tradicional se refiere a toda la historia de lucha de clases que expone. Y sí, ya lo notaste, no dice que este cambio vaya a ser un diálogo con las clases dominantes o una solicitud respetuosa. La línea que defendió Marx desde su comunismo científico, diferente a la de los comunistas utópicos que eran contemporáneos, era la de una revolución necesariamente violenta. Esto le valió muchos detractores, claro, pero finalmente podrías pensar en un derecho, no una comunidad, un derecho vital que no haya sido peleado. Desde este concepto, entonces, podemos decir que el marxismo es principalmente una doctrina que estudia las condiciones sociales, históricas y sus relaciones de producción, con el fin de dar sustento científico a una revolución proletaria, con miras a la eliminación de las clases sociales y del sistema capitalista. Bien, habíamos dicho que es clave entender que la visión de Marx es una sobre el hombre. Necesitamos entender que para el contexto de la modernidad, lo que era enseñado como antropología era una materia casi que de anatomía de la naturaleza doble del hombre, a saber, cuerpo-alma o cuerpo-mente, porque la tradición filosófica idealista se configuró de esta manera desde Platón. Y entre estos dos elementos o componentes humanos, adivina cuál era el más valorado. Así es, el alma en un sentido metafísico que sirvió mucho a la teología y la mente que impulsó una visión racionalista que fue la base de la Ilustración en Europa. Entonces, Marx encuentra una tradición idealista y racionalista muy fuerte y arraigada. Pero no va a estar de acuerdo. Recuerda que su enfoque es materialista, opuesto al idealista. Marx parte del materialismo para dar un enfoque diferente a la idea de la esencia del hombre, la cual siempre había tenido respuestas metafísicas o racionalistas. En él, la esencia del hombre no es ni el espíritu ni su capacidad racional, sino el trabajo. El hombre es un ser activo y su capacidad práctica y transformadora supera a su ser racional. Así que todo lo que implique la relación de transformación de la naturaleza y la afecte, afecta por esencia a la esencia humana. Por eso en sus obras de juventud, donde se esboza su antropología, el trabajo va a ser un elemento muy comentado y poco a poco
se va configurando como la clave de su reflexión económica. Marx plantea que el hombre es material, natural, vivo, activo, ahí está lo del trabajo, social, porque la transformación por el trabajo se realiza en las condiciones sociales del momento, e histórico, puesto que nunca estamos hablando del hombre solo moderno, sino del hombre en su conjunto, desde el inicio de su actividad en el mundo. Hasta ahí muy bien. Sin embargo, estas dimensiones pasan por unas relaciones de producción que las pueden frustrar de algún modo. Y el hombre pierde esta relación natural con su actividad. Se torna en una actividad de explotación de sus capacidades y en una pérdida de su conciencia sobre él. ¿Has notado que hay trabajos en los que uno no parece estar muy satisfecho, aunque te pagaran bien o te den estatus? Bueno, esto pasa según Marx por una alienación o enajenación del trabajo humano. Este es un concepto que Marx profundiza y que es la base de por qué el trabajador siente que, aunque es importante trabajar, su trabajo no le representa ningún sentido ni ninguna ganancia real más que un salario. Veamos. La alienación puede darse en diferentes sentidos. Social, cuando pierde su conciencia de ser con los otros y sus relaciones solo terminan basándose en relaciones de competencia o de productividad. No hay una cohesión política ni humana con los demás. Así que la sociedad se determina en la división de clases. Proletariado o la clase obrera y la burguesía o los dueños del capital. Política, cuando por su trabajo no hay espacio ni para pensar ni para participar a nivel político en decisiones y operaciones que afecten sus relaciones. Así que el Estado se encuentra al servicio de la clase social dominante y no de todos. Religiosa, cuando a partir de la ideología religiosa se legitima el estado de explotación en el que vive. Y alienación económica, la más evidente de las alienaciones, cuando por la dinámica de explotación el obrero ya no percibe la ganancia por su trabajo, sino que solo una pequeña parte del producido llega a él, haciendo que su beneficio en la relación de producción tenga solo esa porción del valor de cambio, mientras para el capitalista queda una gran parte que le permite acumular nuevo capital para el lucro individual y el crecimiento de su empresa. Entonces dejémoslo claro. Mira la palabra alienación, alien. Es algo extraño que no pertenece a lo local. También enajenación, hacer ajeno a algo que antes se poseía. Aplicado al hombre sería entender que aquello que le pertenece, por esencia, se le ha sustraído. Y que es en esencia lo del hombre, el trabajo, la transformación de la naturaleza. Pensemos en una acción de trabajo no mediada como un empleo asalariado. Dicha actividad debería comprender el uso de recursos y su fuerza de trabajo para realizarla. Pero en la relación asalariada, el producto, fruto de la actividad, no le pertenece, pues han sido privatizados los recursos y las herramientas para hacerlo. Así que solo le corresponde un salario por su participación en la realización del trabajo. Así, el obrero no trabaja transformando para sí y su sociedad, sino para una ganancia que nunca resultará tan eficiente como para llegar a ser dueño de los recursos y las herramientas. Y así todos sus días, hasta que ya su fuerza de trabajo no sea contratable. En esta alienación existe, según Marx, una relación de explotación y de legitimación de las desigualdades entre las clases sociales, y se acentuó en su máximo punto con el capitalismo industrial. Aquí no acaba todo. En el siguiente video de esta serie estudiaremos otros conceptos del marxismo que se desprenden ideológicamente de los vistos en este video. ¿Sabes qué es la plusvalía? ¿O saber por qué hay obreros que defienden a los burgueses? O tal vez saber por qué sí estás siendo explotado laboralmente, aunque digas que tu salario es bueno. Sigue el canal y no te pierdas más de esta serie y otros contenidos de filosofía que te ayudarán, entre otras cosas, a mejorar tus análisis y opiniones. Soy Daniel Valencia. Nos vemos en el siguiente Filosofía Abierta.